Bueno, lo primero es que yo quiero partir por caracterizar al sector portuario nacional, es un sector que en general no es muy conocido. El sector portuario trabaja bajo el sistema 24/7, todos los puertos trabajan 24 horas del día, los 7 días a la semana, y habitualmente hay 3 turnos de operación que son de 7,5 horas cada uno. Ahí está el horario de los turnos, no cubren las 24 horas del día, cubren 22,5 horas, y en el tercer turno se permite una jornada extraordinaria de 1,5 horas si eso se requiere. Ahora, el marco legal no obliga a esta distribución, ¿ya? Pero es la práctica habitual. No en todos los puertos uno se va a encontrar con estos horarios, pero en la mayoría sí. Estos son los horarios que tenía el antiguo Emporchi, y cuando se permitió la creación de las empresas portuarias estatales, en general se mantuvieron estos mismos horarios de operación. Ahora, respecto del tipo de trabajadores y contratos. En el sector portuario hay 2 tipos de trabajadores. Los renta fija variable, que son de plazo fijo o contratos indefinidos, y los trabajadores eventuales, que son por turnos de operación. El 42% de los trabajadores de las instalaciones de los socios, hoy día en el sector portuario hay del orden de 10.000 trabajadores. Las empresas que son socias de la Cámara Marítima deben emplear al 85% de esos trabajadores. El otro 15% pertenece a empresas que no son socios de Campor, pero básicamente se rigen por criterios bastante similares. El 42% de esos trabajadores, de los socios, son de renta fija, un contrato a plazo fijo indefinido, y su renta promedio al primer semestre del 2020 era del orden del 1.400.000 pesos, de todos esos trabajadores. Y el resto son eventuales y por turnos de operación, pero dentro de estos eventuales hay 2 categorías. Hay unos que son los trabajadores CPPT, que en el fondo son convenios entre un grupo de trabajadores y la empresa, en donde se acuerdan distintas cosas relacionadas, es una especie de convenio colectivo, ¿ya? Y donde en general a todos esos trabajadores, dentro de las cosas que se les asegura, es que independientemente del número de turnos que realicen, van a tener como ingreso el sueldo mínimo legal, ¿ya? El 44% de los trabajadores están adscritos a esa categoría, y la renta promedio el primer semestre del 2020 fue de 1.250.000 pesos. Y finalmente están los eventuales puros, que trabajan por turnos de operación. Y de estos hay 4 categorías. Esto es así, digamos. Están los ocasionales, que realizan entre 1 y 24 turnos al año. Esos son personas que tienen un trabajo habitual en alguna cosa y que ingresan a trabajar al sector portuario para complementar sus ingresos, ¿ya? En el primer semestre, y son el 3,5% de todos los trabajadores portuarios, en el primer semestre del año 2020, o sea, entre enero y junio, esos trabajadores en promedio habían recibido 327.000 pesos. O sea, por el año completo probablemente iban a ganar del orden de 600 y tantos mil pesos. Están los trabajadores estacionales, que realizan entre 3,5 y 6,5 turnos por mes, pero esos turnos están todos concentrados en los meses de más alta demanda. Como ustedes saben, el sector portuario tiene pic de operación, sobre todo, por ejemplo, en la temporada de la fruta. En la temporada de la fruta esos trabajadores trabajan entre 3 a 4 meses y solo trabajan en esos meses en el sector portuario, y después probablemente vuelven a alguna otra actividad remunerada. Y esos trabajadores en el primer semestre son el 3%, y en el primer semestre ganaron del orden en promedio como 562.000 pesos. Después están los esporádicos, que son los menos, eso es el 1,5% de la masa laboral, que tienen la misma cantidad de turnos en promedio, pero están distribuidos bastante erráticamente durante los 12 meses del año. Y finalmente están los trabajadores regulares, que realizan entre 9 y 24 turnos por mes como promedio durante los 12 meses. Eso en realidad son trabajadores portuarios, pero eventuales. Ese es el 6% de la masa laboral, y al primer semestre del 2020 su sueldo promedio era de 870.000 pesos. Ahora aquí está la cantidad de hombres turnos en general desde el año 2018 al año 2021. En general la cantidad de hombres turnos no ha variado mucho, si ustedes ven, desde 1.770.000 hombres turnos hasta 1.800.000 hombres turnos, y ahí están distribuidos, se supone que esto tiene y ahí están distribuidos por tipo de contrato.
Estos son los trabajadores que tienen renta fija, renta variable, los CPPT y los trabajadores, toda esta masa de trabajadores eventuales puros. Ahora, esto lo voy a pasar rápido, digamos, porque los beneficios que reciben los trabajadores portuarios, los CPPT, todos los trabajadores que están adscritos a CPPT tienen recargo por el valor de turno en día festivo, se les entrega ropa de trabajo, bono colación por turno nocturno, aguinaldo fiestas patrias, préstamos blandos, bonos de lluvia cuando llueve, se les da un bono, seguro de accidentes colectivos, de accidentes del trabajo, seguro de vida y seguro complementario de salud. No todos, pero la mayoría recibe además vacaciones pagadas por la empresa, aportes, fiestas de Navidad, cuotas de gastos mortuorios, un bono de término de negociación colectiva, a pesar de que no es negociación colectiva, pero cuando se acuerda un convenio de estos CPPT, se les entrega un bono, en fin, ahí está el detalle. Los trabajadores eventuales puros reciben menos beneficios, ¿ya? Sin embargo, obviamente a todos se les paga todas las leyes sociales. Los trabajadores eventuales puros se liquidan en cada turno, eso es lo que la ley obliga. El trabajador ejecuta el turno y a la salida del turno se le tiene que pagar el turno. Y en esa liquidación se pagan, obviamente, todo lo que la ley exige. Ahora, ¿por qué existe esta modalidad de contrato eventual dentro del sector portuario? Primero que nada, esto no es un invento en Chile. En todos los puertos del mundo funcionan con trabajadores eventuales, ¿ya? ¿Y eso es por qué? Porque en general la actividad portuaria es una actividad, como es una actividad de servicio, y es una actividad donde las naves, los itinerarios de las naves no son un hecho cierto, sino que son un hecho presunto, ¿ya? Y por lo tanto, entre regaladas de naves, de repente pasan días, horas, en algunos casos son minutos, en otros casos son horas, días, semanas y hasta meses. Los terminales mineros, por ejemplo, algo que no dije, en Chile hay del orden de 90 puertos, en realidad un poquito menos, son como 86 puertos, terminales portuarios. Buena parte de eso se dedican a la actividad minera y la actividad minera no tiene buques todos los días, tiene buques de repente una vez al mes. Entonces, la eventualidad dentro del trabajo portuario es una necesidad por la forma como opera el sistema portuario, ¿ya? Y en definitiva los horarios no son predecibles con una aproximación razonable, de ahí a que en general en el mundo entero se usan trabajadores eventuales, ¿ya? Que uno contrata por turno de operación. Y por otra parte, como ya lo mencioné, existen periodos punta, en donde la demanda de transferencia crece fuertemente, como el caso de la fruta en nuestro país, y esa demanda se cubre por trabajadores eventuales, en este caso son los trabajadores estacionales. Ahora, ¿qué ha pasado con los costos laborales en los últimos 10 años? Bueno, medidos en UF, los costos se han duplicado, los costos laborales dentro del sector portuario. Ahora, en cualquier actividad, este aumento se habría traspasado a costos. Sin embargo, en el caso portuario no es posible. ¿Por qué? Porque los terminales concesionados operan con tarifas máximas, ¿ya? Tarifas que están fijadas por contrato, ¿ya? Tarifas que no se pueden sobrepasar esos periodos máximos. Y las tarifas se reajustan, pero con el IPC de Estados Unidos, que pocas veces tiene que ver con cómo van evolucionando los costos laborales dentro del país, ¿ya? Y por lo tanto, esos costos hasta la fecha han sido absorbidos por las empresas, y no existe claridad respecto de lo que va a pasar a futuro con, por ejemplo, un proyecto de ley como el de las 40 horas que ya vamos a ver adelante. Ahora, no hay que olvidar que dentro del sector portuario existe todo tipo de empresas. Hay empresas grandes, empresas medianas y empresas chicas. No hay pymes, obviamente, pero hay empresas chicas, o sea, cuyo volumen de trabajo no deja de ser despreciado. ¿Y qué ha pasado con la productividad en los últimos 10 años? Entendida como la producción por unidad de tiempo, ¿ya? Bueno, está prácticamente estancada. Por unidad de tiempo seguimos produciendo, en términos de transferencia, más o menos lo mismo que producíamos hace 10 años hoy día. ¿Qué es lo que ha pasado? Que han aumentado las horas de operación y por lo tanto nosotros estamos transfiriendo más carga, pero no es porque dentro de una hora de operación produzcamos más que hace 10 años, transferimos más o menos lo mismo. Ahora, ¿cuáles son los impactos que nosotros vemos en la reducción de la jornada laboral a 40 horas? Primero, en la cantidad de trabajadores. El sector va a requerir una mayor cantidad de trabajadores portuarios para cubrir los turnos. ¿Por qué? Porque obviamente la gente los trabajadores
los turnos van a ser los mismos, la misma cantidad de turnos, no van a cambiar los turnos, a menos que aumente la transferencia de carga. Pero como hay un límite al horario máximo de operación de cada trabajador, vamos a requerir más trabajadores, ¿ya? Ahora, esta fuerza va a tener que ser capacitada y entrenada y preparada con costos que vamos a tener que asumir las empresas, ¿ya? Eso está claro. Ahora, para abordar ello, se requiere gradualidad y flexibilidad. Eso yo diría que es básico, ¿ya? Dado que las actividades que se realizan en los distintos puertos son diversas, ¿ya? Son diferentes, no todos los puertos operan de la misma manera. Los avances tecnológicos que uno encuentra, por ejemplo, en puertos como en San Antonio y Valparaíso, no están presentes en todos los puertos del sistema nacional, ¿ya? Y las competencias de los trabajadores son también distintas porque son acordes a la realidad de cada terminal, no obedecen a una realidad común, ¿ya? Ahora, algunas labores que son bastante especializadas dentro de los puertos, que van a estar afectadas por lo mismo, digamos, requieren altos grados de especialización, y esos son años de capacitación y entrenamiento. Por ejemplo, un trabajador portuario especializado en general se forma alrededor en 5 años, no antes, ¿ya? Y por lo tanto, yo diría que la gradualidad se refiere al plazo que la ley va a determinar para poder cumplir la exigencia de las 40 horas, y la flexibilidad se refiere al periodo de tiempo que la ley va a considerar para estimar el promedio de las 40 horas. En otras partes del mundo, cuando se han hecho este tipo de reformas, no solo hay una gradualidad, sino que también hay una cierta flexibilidad en el entendido que te dicen, mire, usted para el promedio de las 40 horas lo puede promediar en 1 mes, 2 meses, 3 meses, etc. A eso me refiero cuando hablo de flexibilidad. Ahora, y respecto de los costos, bueno, los costos van a subir, eso está claro, pero la variación va a depender en buena parte también de la gradualidad y la flexibilidad, como de los acuerdos que considere cada empresa con sus trabajadores, porque en general estas cosas son distintas, ¿ya? No todas las empresas son, como te decía, son exactamente iguales, no tienen el mismo nivel tecnológico ni tienen el mismo tipo de trabajador. Yo diría que eso es nuestra exposición. La exposición, si ustedes quieren revisarla, tiene una serie de anexos donde hay mucho más antecedentes, pero esos son anexos. Muchas gracias.